por la alusión. No sé si está. Sí, yo. Entonces, bueno, entonces dice, vengo del fiambrero, que lo dice por alusión, o sea, no, ¿qué quiere decir vengo del fiambrero? ¿Sí? Lacan dice, se podría comprender, ¿no? Y entonces sería decir, bueno, el fiambrero es el que vende jamón, ¿no? Y el jamón vamos a parar a la cerda, porque ella había dicho, que el otro le había dicho un insulto que no quería contar, pero que ella tampoco era del todo inocente, porque también había mandado una frase que es vengo del fiambrero. Entonces acá dice, se podría anticiparnos y decir, le dijo cerda, pero eso no lleva a ningún lado, ¿no? Porque además, incluso se podría decir, ¿no? Bueno, el delirio que tenía de ser cortada en pedazos por el marido, también es como ser cortada en pedazos como un chancho, ¿no? Como una cerda. Bueno, todo eso es una interpretación de uno, pero no lo que venga a decir esa frase, ¿no? Entonces, ese vengo del fiambrero que dice es una frase que habla por alusión, ¿sí? Donde dice que ahí hay un ping-pong, digamos, ahora va a empezar el ping-pong, digo, que ahí hay algo donde no, ¿qué quiere decir vengo del fiambrero? Necesito ponerle otro significante, pero efectivamente ese vengo del fiambrero no va a parar a ningún lado, ¿sí? No significa nada, ¿sí? Entonces, cuando aparece el marrana o el cerda, ¿sí? Que es la alucinación, ¿sí? La palabra que aparece ahí, alucinada, ¿sí? Le viene a poner un punto a esa alusión, ¿sí? Le pone un punto. Pero Lacan dice bajo la forma de la injuria, que también es algo muy típico de la psicosis y sobre todo, bueno, en realidad en todas, ¿no? La injuria, que es el insulto, estamos de acuerdo que la injuria es un insulto, ¿sí? Donde efectivamente, uno podría decir, cualquier insulto nombra el ser, ¿no? Si un insulto duele es porque nombra algo del ser. No sé si están de acuerdo, ¿no? Digamos, cuando incluso se puede decir un insulto sin que sea una mala palabra, ¿no? Sin que el código lo reconozca como un insulto, ¿sí? Pero la cuestión es que tenga la función de la injuria, que es nombrar algo del ser, que como tal es innombrable. Estamos de acuerdo que el ser es innombrable, no hay significante que nombre al sujeto. La injuria, en el punto que nombra algo del sujeto, digamos, es un punto donde efectivamente es un significante, como dice ahí, cargado de invectiva, ¿no? Que es un insulto que se dedica a alguien, ¿sí? Y entonces tiene dos cuestiones. Por un lado, la injuria le pone un límite a ese vengo del fiambrero, ¿no? Lo interpreta, lo cierra, ¿no? Y entonces aparece la alucinación con esa forma de injuria, con esa forma de certeza, podríamos decir. Habla de ella eso, ¿sí? Le dice a ella algo. Eh, Además, habría que ver si después de eso nos reventó todo, porque muchas veces lo que pasa es cuando aparece este fenómeno de la injuria, tienen una excitación psicomotriz, por ejemplo, y terminan internados por eso, digamos, ¿no? O ataca al otro, ¿sí? Entonces Lacan dice, si estuviera en el campo de la palabra, ¿sí? Si se fijan en el seminario 3, aparece eso. Si estuviera en el campo de la palabra, voy a borrar que si la neurosis, si estuviera en el campo de la palabra, tenemos el tú eres, ¿no? Recuerdan eso, en el campo de la neurosis, ¿no? La palabra es más que el dicho, ¿no? Porque en el podríamos ubicar que el acto de la palabra, ¿no? El decir tú eres, por ejemplo, Lacan dice tú eres mi maestro, ¿no? Entonces, cuando yo digo tú eres mi maestro, lo instituyo al otro en un lugar, ¿sí? De maestro, pero a la vez que digo tú eres mi maestro, me posiciono yo simbólicamente como discípula, ¿sí? O el tú eres mi mujer, le asigno un lugar simbólico, porque solo simbólicamente se puede ser la mujer de alguien, y, digamos, hay una vuelta de eso, hay un reconocimiento, ¿no? Ahí está la función del reconocimiento, donde, si yo, digamos, tú eres mi mujer, le doy la posibilidad al otro que diga, tú eres mi hombre, por ejemplo, ¿sí? O mi otra mujer, no importa, lo mismo, ¿sí? Se asigna un lugar simbólico, se reconoce y entonces se instituye al otro en ese lugar, ¿sí? De otro de la palabra. Bien,
Entonces, en la formación del inconsciente, ahí por eso, si ven ahí que Lacan dice, el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida, ¿sí? Es que yo recibo, digamos, del otro mi propio mensaje, ¿no? Entonces, en este, por ejemplo, tú eres mi mujer, yo recibo del otro mi propio mensaje cuando lo instituyo al otro. Ahora, en la psicosis eso no sucede. ¿Por qué? Porque el otro del reconocimiento está excluido en la psicosis, ¿sí? No está en ese lugar de quien profiere la palabra, que nombra al sujeto, ¿sí? Recuerdan que habíamos ubicado eso de unilateral y monstruoso. Entonces, cuando Lacan dice la situación se produce en espejo, ¿sí? Porque uno podría decir, sí, podríamos pensar esto. Esperen que. Podríamos pensar lo siguiente. Ay, esperen un momentito. Se me moría. Ay, se me trabó todo. ¿Ustedes lo ven bien? No, como que quedó A tachado. ver. Quedó Ahí se tachado y se me trabó, ¿no? ve. Esperen. No sé si será la falta de conexión. No, es la computadora. Bueno, ahí está. Esperen. Ahí está. Entonces, eh, les decía que, no sé qué les decía, porque se me trabó todo. Estaba. Eh, si yo, digamos, si quiero ponerlo en el terreno de la neurosis, ¿no? Uno podría decir, bueno, en realidad ese vengo del fiambrero, como les decía, ese cerda, está en relación a querer cortarla en pedazos. Pero eso en realidad tiene que ver, ¿no? Muchas veces en los delirios, si uno tiene generalmente, sobre todo en los hospitales, se tienen muchas entrevistas con los familiares, ¿no? Entonces que relatan la historia. Entonces uno puede ver en el delirio la historia, ¿sí? O sea, ciertos sucesos que en vez de aparecer, digamos, en el sujeto en un síntoma neurótico o bajo la forma de lo reprimido, aparece bajo la forma alucinatoria delirante. Y de nada sirve, porque no está esa conexión, reconducirlo al campo de lo simbólico y decirle eso es porque cuando era, porque la neurosis lo hace sola, ¿no? El psicoanálisis no está para decirle a alguien, usted le pasa eso porque cuando era chiquito lo que pasó es que te pasó tal cosa. Eso la neurosis lo hace sola. La neurosis viene y dice, a mí me pasa esto porque cuando yo era chiquito pasó tal cosa. La psicosis también quizás puede decir, esto me pasó porque de chico yo me acuerdo de una paciente que decía que era que se le había cortado la cabeza y que por ahí se le escapaban los pensamientos. Y eso había sido cuando era chiquita porque la mamá no la cuidaba. Bueno, ahora, no está en el lugar de la palabra, sino que aparece, como les decía, en ese semejante. Entonces no aparece como acto de palabra articulado en la cadena, sino que aparece en el semejante, en el vecino, que dice cerda, digamos, ¿no? Entonces ya no importa si lo escuchó o no, si es una percepción sin objeto, sino que ese marrana tiene la estructura de fenómeno elemental porque ese significante cae como esa plomada en la red del discurso bajo la forma del insulto, de la injuria, y no puede encadenarse a nada. ¿Se entiende eso? A mí es lo que más me interesa que se entienda. Más o ¿Eh? menos, profe. Bien. Que no podemos terminar digamos, de diferenciar que sea una alucinación en el sentido de discernir si es, digamos, si pensamos que la alucinación solo es una percepción sin objeto, tenemos que discernir si lo escuchó o no lo escuchó. Si el vecino lo dijo o no lo dijo. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Se entiende? Muchas veces los pacientes dicen, es una voz, ¿no? Es una voz, es una voz que a lo mejor voy caminando y va relatando los pensamientos, ¿no? Entonces el comentario de actos, ¿no? El comentario de actos que es una voz que va diciendo, ahí va ella, yo me acuerdo de una paciente que decía, ahí va ella, no decían, no eran injuriantes las voces, pero decía, ahí va ella, rubia, caminando, era otra rubia, ahí va, con sus ojos, ¿no? O lo que realmente es, ahora te pones a hacer, no sé, el desayuno, ¿no? O las voces que dicen, anda y mata a alguien, ¿no? Tenés que matar a alguien, o sea, está bien, está en el nivel donde se escucha, podríamos decir, donde está en juego la percepción, donde está en juego el sensorio, ¿sí? Pero
para pensar que es un síntoma psicótico, nos podemos servir de ubicar que esta alucinación tiene estructura de lenguaje, que la alucinación no está por fuera de la estructura del lenguaje, y como estructura del lenguaje se presenta como significante suelto. ¿Sí? Ese marrana es un significante suelto, que en este caso se presenta bajo la forma de la injuria. A veces puede ser un comentario de ahí va ella, ¿no? ¿Se entiende? Pero en este caso tiene la forma de la injuria, del insulto. Por eso Lacan dice ahí, espera. Entonces, vuelvo, la palabra en lugar de aparecer en ese fenómeno, por ejemplo, en un sueño, en un chiste, en un síntoma, a medio decir, como retorno de lo reprimido, aparece en la relación con el semejante. ¿Sí? Seguramente el Cerda habla de este lugar que ella tuvo en el campo del otro, pero no aparece en el campo de la palabra, aparece como ese significante suelto. ¿Sí? En el campo de la palabra quiero decir en el eje simbólico, no aparece en el eje simbólico. ¿Sí? Entonces, dice, vengo del fiambrero es alusiva. ¿Sí? Que la deja en la perplejidad, dice Lacan. Porque, ¿qué quiere decir eso? Porque la neurosis uno se pregunta, ¿qué me quiso decir? Es un pelotudo, siempre diciéndome, no, me insultó, ¿no? Pero acá efectivamente queda pendiente. No se puede oponerle otro significante para entender qué quiso decir con vengo del fiambrero. ¿Sí? Bien, entonces Lacan dice, queda oscilante la significación. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y esa oscilación llega a su fin cuando aparece el término marrana, ¿sí? La alucinación marrana. Entonces, lo que Lacan ubica ahí es un fenómeno elemental porque tiene esta forma de cadena rota. Entonces podemos poner significante en lo real o cadena rota. ¿Qué quiere decir cadena rota? Que la cadena significante en algún punto se corta. Piensen en la plomada en la red del discurso. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Todo, marrana, le dijo, ¿sí? Bajo la forma alucinatoria. Entonces, en la alucinación, más allá de discutir si escuchó o no escuchó la voz, es encontrar esa estructura del lenguaje, estructura del lenguaje como está en la psicosis, que es un significante en lo real. Perdón, o sea, en este caso en particular es bajo la forma alucinatoria, pero el significante en lo real o cadena rota puede ser bajo una alucinación, bajo un delirio Sí, o bajo un trastorno del lenguaje. Esas un tres puro formas de... trastorno del lenguaje, digamos, sí. Pero cómo, o sea, a mí lo que me pasa es concretamente, o sea, un significante que queda suelto, por ejemplo, el almicidio. Sí. O sea, como que lo que yo siento cuando dicen hay un significante suelto es como que se pone a decir almicidio sin hacer una oración, ¿se entiende? No, no necesariamente es que cuando tiene que significar, porque lo que estamos condenadas y condenados a decir lo que nos pasa con las palabras, ¿no? Cuando estamos padeciendo algo, tengo el problema de tener que explicárselo a alguien, ¿no? En este caso un médico, un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? O incluso cuando nos duele algo, hay que hacer el esfuerzo de cuando se va al médico, que esa es una pregunta que tiene la mayoría de la gente, es ¿cómo va a saber que lo que yo le digo es lo que realmente me pasa? ¿Cómo, no? Porque hay una cuestión de código ahí, en el medio, tenemos ese problema. Ahora, por ejemplo, por suerte, ya no estamos solamente en un mundo clínico, en el sentido de que existen las imágenes, existe no sé, el análisis de sangre, existen elementos técnicos que permiten extraer algo de lo real, codificarlo y decir es esto y hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? En psiquiatría y en psicología todavía eso, por más que se diga que tiene evidencia empírica o evidencia científica, es una evidencia más que nada estadística, ¿no? O sea, no hay el gen, no hay en la tomografía que todavía, si bien se colorea más una zona, o si hay un daño cortical, hay ciertos síntomas que si hay un daño, no sé, frontal, por ejemplo, si hay un daño frontal, el paciente frontalizado pierde todo tipo de, está totalmente desinhibido, bueno, digamos,
que podemos hacer un diagnóstico, pero la mayoría de los diagnósticos todavía dependemos de la clínica, ¿sí? Y aunque no tuviéramos eso, efectivamente tenemos que contar lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que decir homicidio, 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 homicidio. Hay algunos que están bajo la forma de... Eso sería más un estribillo, ¿no? Pero la cuestión es, cuando tiene que relatar lo que le sucede, ¿no? Hay determinadas palabras que tienen esa característica de estar no encadenadas a la cadena significante. ¿Sí? Entonces, lo diga una sola vez o lo diga 1000 veces, la cuestión es que ¿qué quiere decir almicidio? Porque yo puedo decir almicidio, hasta podría ser un fallido, ¿no? Almicidio es asesinato del alma, pero si es en una neurosis, el almicidio como neologismo de fallido, de formación del inconsciente, es una condensación entre dos significantes, puede tener un efecto de verdad maravilloso, ¿no? Y entonces aparece lo no sabido en eso. Y entonces me descubro que yo no sé algo que sabía y que lo digo en el significante. Acá es almicidio, es a tal punto algo que significa todo y a la vez no significa nada, que Schreber tiene que sacarlo de su escrito. Lo que decía Giovanna, de el feo. No es un significante en la forma, es una palabra que existe en nuestra lengua castellana, pero el uso no va a ningún lado. Perdón, pero ¿sabes a qué me hiciste acordar? ¿A No qué? sé, espero que sirvan. Porque yo en mi trabajo, como saben que estudio psicología, siempre me están contando cosas, ¿no? Y tengo una compañera que siempre repite en sus relatos, ¿no? Repite la palabra derrumbe, ¿sí? Y para ella todo es un derrumbe. Quiero decir, eso está más que podría pensarse desde un neologismo, pero ella lo encadena, quiero decir, en muchas circunstancias, derrumbe significa muchas cosas. Por ejemplo, no sé, se viene el mundo abajo, es un derrumbe, no sé, salí anoche y bueno, y lo vuelve a encadenar. Puede ser, digamos, hacer la diferencia de así, cuando algo está encadenado y cuando algo no. Por ejemplo, sí. Y además quizás eso depende de la competencia lingüística que tenga, como dice Saussure, digamos, competencia lingüística en el sentido de que tiene pocas palabras, digamos, que si, no sé, que si leyera más libros tuviera más sinónimos, digamos, ¿no? ¿No? Efectivamente, digamos. Lo mismo con el acto fallido, famillonario, digamos, es un significante que es entre familiar y millonario, ¿no? Que en castellano no tiene el efecto de chiste que puede tener el alemán, pero cuando Freud lo pone a analizar, efectivamente hay toda una historia atrás de familiar y millonario. Y el sujeto está nombrado en ese acto fallido, a medias, ¿no? Como todo se puede nombrar, pero está nombrado, habla de su historia, ¿no? Y entonces puede asociar con eso. En el neologismo, no. Es lo que se encuentra Lacan, digamos. Es lo que hace que para Lacan igual sea un tratamiento posible de la psicosis, porque si nos vamos a quedar que la cosa tiene que ser interpretada o hacer consciente lo inconsciente, efectivamente la psicosis sería, y no hay transferencia, además, la psicosis no sería tratable por el psicoanálisis. Ahora, si uno cuenta con este elemento, no sigue insistiendo que le tiene que decir neologismo porque ahí hay algo importante que no me quiere decir usted, que tiene algo de la historia, del pasado. No, nada. O sea, lo único que me permite es verificar su relación al lenguaje. Y que entonces quizás por ahí no va la cosa. A veces pueden intentar, digamos, que eso tenga algún tipo de tratamiento y a lo mejor esos significantes no tienen el peso, esos neologismos no tienen el peso que tenían de entrada, injuriantes, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión es que ustedes encuentren que en ese síntoma tenga la presentación que tenga, bajo la forma que tenga, si encontramos que eso tiene la estructura de significante en lo real, que quiere decir no encadenado a la cadena significante, y que eso, digamos, lo deja al sujeto o en la perplejidad o en la necesidad de construir todo un delirio para responder, ¿no? Digamos, después están los tratamientos que tiene que hacer con eso, ¿sí? Pero que encuentren eso, la cadena rota, que es otra manera de llamar el significante en lo real, que ahí la cadena se corta, ¿sí? Entre código y mensaje hay algo que no se arma, esas frases interrumpidas de Schreber,
o el neologismo en el otro polo, lo que hacen es que eso lo deje ahí, colgado, pendiente, digamos, y que no pueda ser, digamos, porque yo creo que soy agente de mi discurso. Cuando tengo un traspié, yo que, digamos, tengo alguna relación al inconsciente y creo que, digamos, en el inconsciente pienso que ahí hay otra escena, o hay algo que no sabía, o hay algo que había pensado, pero no sabía que lo había pensado y aparece bajo la forma ¿no? del acto fallido, ¿no? Porque, ¿no? O en el sueño, Sí, hay algo que había pensado y y aparece bajo la forma del sueño. Acá irrumpe y Ujú. no puede responder por eso, no puede recibirlo como su propio mensaje, no habla de él eso, pero, o habla de él o de ella de esa manera que la nombra y listo. Miren, voy a Pero contar, sí, podría ser que, digamos, a ver, un psicótico igual pueda hacer cadena en todo el resto del con otros lenguaje, sí, significantes. por No, no, supuesto. pero con algo traumático del tipo neurótico, quiero decir. O sea, que A ver, encontremos los dos. A ver, no sé, yo tengo un paciente, pienso que es neurótico y encuentro que asocia determinadas cosas, pero de repente me aparece una cosa como esta suelta. Puede ser que se den los dos fenómenos o no. no, o es neurótico o es psicótico en esta lógica de diagnóstico. O sea, es una cosa o sea, es la otra. Después habrá que ver qué quiere decir que asocia. Si hay solamente explicaciones causales, digamos, esto es por esto es por lo otro, esto es por lo otro, no sé, no lo veo tan neurótico. Esto, decir esto es por esto, ¿no? Porque efectivamente la neurosis es una pregunta. El decir es por esto es un intento de responder, pero todavía no vimos neurosis. Pero miren, recuerdo una situación. 2001, Casa Rosada de la Rúa a punto de irse en helicóptero. Toque de queda, no me acuerdo qué había. Estábamos todos en el hospital en esa época. En el hospital no se sabía si había terminado la hora digamos, nuestro horario de trabajo, no estábamos de guardia, nos teníamos que ir a las 5, no se sabía, orden del director, nos quedamos todos, ¿no? Porque no se sabía que venía, bueno, nadie se mueve de sus lugares, los hospitales están en emergencia nacional, no sé qué, bueno, situación de tensión, ¿no? Entonces, alguien dice, que yo consideraba que era un psicótico, digamos, aún siendo profesional de la salud, alguien hace un chiste alguien dice, ¿y cómo sabe? Alguien dice, ¿y cómo sabemos cuándo nos podemos ir? ¿No? En esa situación de tensión, esperando no se sabía qué. Entonces uno dice, cuando yo diga los gansos vuelan alto, rajamos, ¿no? Eso era una, no sé, quizás la mayoría son jóvenes acá, cuando los gansos vuelan alto es una referencia a Maxwell Smart, ¿no? De la Agente 86. Vieron que estaba entre Caos y, bueno, no me acuerdo el otro, entre Caos y el del Superagente 86, y todos en función, ¿eh? Caos y control. Era. Y control, ¿no? Bueno, que es claro, Caos y control, gracias, justo, me olvidé de eso. Pero bueno, y entonces era todo por códigos, ¿no? Entonces, el que hizo el chiste estaba usando un código que teníamos que tener en común, que consideró que teníamos todos en común, ¿no? Porque bueno, estábamos todavía vimos todos el Agente 86 cuando éramos jovencitos, digamos, niños. Y entonces el tipo lo mira y le dice, ¿me estás diciendo ganso? No hubo caso. O sea, no hubo caso. Ni cuando le explicaron que era el Agente 86. No existía, todavía no teníamos internet en los teléfonos, pero al otro día el otro se dijo, mirá, lo vi, o sea, y está acá. Y fue directo, digamos, no pudo dudar de eso. No lo pudo dialectizar. Fue eso. ¿Sí? Entonces, digo, ahí aparece, digamos, ese punto donde lo que se dice aparece como ese significante que no se encadena a otra cosa. Y además le está diciendo Ganso, la que se armó. Bueno, para mí claramente era un paranoico. Más o menos estabilizado en el mundo, pero era un paranoico. ¿Sí? Ahora, porque alguien se puede ofender y decir, me dijiste ganso, ¿no? Bueno, y se te va pasando el enojo y decís, bueno, listo, entendí, perdón, ¿no? O puede ser muy, digamos, muy narcisista y no soportar y no querer aceptar que te zarpaste y, bueno, y tardás 3 días en decir, bueno, sos un pelotudo que me dijiste ganso, pensé que me dijiste ganso. No,
no, me estás diciendo ganso. Y listo, quedó así. ¿Sí? Pero porque ese significante en específico, o sea, significaba algo, yo no sé si, ¿Cómo pero digo, saberlo? pero, o sea, eso puede, el significante en lo real, para un psicótico, se va modificando. Esto que decíamos, hay cadena significante, hay ciertos significantes que rompen cadena, no sé cómo se dice, pero no tienen un S2. O sea, ¿qué son significantes particulares para cada persona o eso va dependiendo de cada momento? Ah, en principio te diría que son particulares para cada persona y puede ser que por alguna razón en ese momento un significante, porque además, bueno, el ganso puede ser un insulto, digamos, no entendió la doble acepción, no entendió el chiste, pero porque a veces uno se da cuenta que, claro, no, pero además muchas veces uno no entiende los chistes. Vieron que están esos, yo creo que ya los dije, esos chistes donde uno le dice al otro, ¿me pasás el jabón? No sé, en mi época eran así. En la primaria te torturaban con esto. ¿Me pasás el jabón? No radio. Entonces eran dos que se complotaban contra un tercero. Se dan cuenta que ahí no hay ningún chiste, ¿no? Uno le dice, ¿me pasás el jabón? Y el otro le responde, no radio. No hay ningún chiste ahí. El chiste es complotarse entre los dos para joder a un tercero, que si te reís sos un boludo, y si no te reís también sos un boludo. Porque, bueno, si no te reís caes un poquito mejor parado, pero generalmente la situación especular hace que uno no quiera parecer una estúpida y entonces dice, ah, como se ríen todos, uno se ríe. ¿Vieron que hay un meme ahora hay dos personas, dice, de los dos hablando de tal cosa y yo, que no sé, ¿no vieron que hay dos y uno con una cara de, pues todos están hablando de si van a poder entrar a Europa teniendo la Sputnik y yo acá, no sé, comiendo fideo todas las noches, no sé. Digamos, pero la situación hace que, aun cuando no entiendas el chiste, la situación hace que, bueno, ¿no? Para no desentonar, digamos. Acá me dijiste ganso. Ni siquiera puedo pescar que era un chiste. Porque claramente es cuando yo te digo los gansos vuelan alto, no tiene ningún sentido en esa frase, en ese momento decir eso. ¿Sí? Entonces, digo, no es que uno anda diagnosticando por la vida, ¿no? Porque efectivamente a veces yo ya tenía la certeza, yo delirante, la certeza de que lo era porque No, la tenía profe, pero totalmente estudiado, pero también tiene que ver con esto de que tienen problemas con los lazos sociales. bueno, eso también, pero por eso digo, pero la dificultad en el lazo social por sí sola tampoco hace diagnóstico. ¿No? Porque ahí, ¿qué quiere decir una dificultad en la social? ¿Por qué? Porque ahí está la coyuntura de cada quien, la historia, las situaciones, ¿no? O sea, es difícil, por eso digo, es cómo encontramos en un discurso organizado, cuando encontramos estos significantes que no hacen cadena y que, como dice Lacan, son el alma de la situación. Porque, digamos, no es porque hay gente que es ignorante del lenguaje, acá a veces habla incluso de los estúpidos del lenguaje, por ejemplo, qué sé yo, ciertos ex ya muertos presidentes que eran una máquina de decir actos fallidos y no había ningún sujeto detrás de eso, era un tipo que no sabía hablar, que no tenía ninguna relación al castellano, digamos, y punto. Digamos, no, ni siquiera vale la pena ponerse a hacer diagnóstico, ¿no? Entonces quiere decir que vos podés tener problemas con la percepción de tu cuerpo o con el cuerpo fragmentado y qué sé yo. Vos podés tener problemas en con tus relaciones sociales y ser del tipo muy narcisista y no ser psicótico, si Claro. no tenés esto del significante. Sí. Después tenemos que Ajá, ubicar la psicosis no bien. desencadenada, digamos, porque ahí la cuestión es, ese problema con el cuerpo, ¿a qué responde? ¿A qué responde? ¿Cuál es la estructura que está en juego en relación a ese problema con el cuerpo? ¿Sí? Ese trastorno del lenguaje, ¿a qué responde? ¿Es un acto fallido? ¿O efectivamente es esa situación donde aparece algo que no puede ser reabsorbido por lo simbólico? La dificultad en el lazo social, ¿a qué responde? Porque además tenemos un espectro enorme para decir eso, para tipificar eso. ¿Sí? La alucinación, lo mismo, ¿a qué responde? Sí, además La neurosis. puede haber alucinaciones o delirios en neurosis.
Sí, delirio paranoico un ratito cualquiera puede tener. Sí, Delirio total. en masa paranoico, estamos en la mejor época para hacer clínicas sobre eso. Las alucinaciones pueden ser orgánicas, tóxicas, o incluso ese fenómeno que tiene Schreber, las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que son esas alucinaciones que aparecen en el momento del despertar o en el momento de dormirse, que son fenómenos extraños, digamos, a nivel perceptivo. Lo tiene cualquiera. La neurosis obsesiva, ¿cuántas veces escucha a sí mismo su propia voz, que la escucha, digamos, no es que es un pensamiento, la escucha insultar a alguien, por ejemplo? Entonces, la cuestión es eso a qué responde, qué estructura está en juego, y después cómo responde a ese fenómeno. Por ejemplo, la promesa de Suárez, en el momento que está desencadenado, no sé cómo lo trabajaron en las comisiones, pero esa promesa de Suárez, vieron que él dice, esperen, me sentí uno más, no era más nadie, me llamaban por mi apellido. Bueno, sentí que me perdí, no, pero en algún momento no lo puede articular a nada, ese la promesa de Suárez. ¿Ahí dónde lo leí? Bueno, ahora no sé si o lo aluciné yo. Flor, ¿te Eh, puedo hacer una sí, pregunta? sí, Entiendo que es esto que rompe la cadena no sí. significa, o sea, no significa nada, digamos, no tiene un No significante significa nada o o significa todo. todo. Sí, Y entiendo que en la neurosis, por ejemplo, habíamos hablado de que sí, es este saber no sabido que lleva a un relato, que lleva digamos, a poder dialectizarlo. Pero me sí. imagino que no es azaroso. O sea, el término No, marrana no es está azaroso, ligado o sea, algo, no sé a qué, porque o sea, por no es como la supuesto. neurosis, me refiero. Pero me imagino No, que no no, le hace el sí. mismo ruido que otro objeto, si, bueno, que No, sí, ya no, tenés. no, sí, sí. No, sí, se entendió que era azaroso, no, para nada es azaroso. Lo que pasa es que no se puede reconocer en eso el sujeto. Cuando ubica eso que dice que no lo puede reintroducir en el campo de la palabra, ¿no? Lo dice algo así en el seminario 3, ¿no? No lo puede reconocer como que nombra algo de sí, o sea, no lo puede reconocer como propio. Por eso, esto que les decía, ¿no? Muchas veces en los delirios se encuentra su historia, pero no lo puede reconocer porque en la neurosis eso está integrado al mundo simbólico del sujeto, aún como ese saber no sabido. Claro, ahora me queda un poco más claro, me generaba como confusión, porque digo, me imagino que no es cualquier palabra o No, cualquier no es cualquier, esto. no es cualquier palabra, ¿no? Y efectivamente las temáticas de los delirios también están en relación a situaciones, sí, que hablan de la vida de alguien, de la historia, incluso del mundo simbólico circundante, ¿no? Probablemente sea la palabra del otro que se le impuso, digamos, ¿no? Como ley, algo Sí, así. sí. No, y además en Pero ese cerda, en ese delirio de ser cortada en pedazos, sí, está. No, miren, en la página 78, el seminario 3, Lacan dice que ante la alucinación, ¿no? En este cerda o en cualquier fenómeno, hay que hacerse la pregunta ¿quién habla? ¿No? Lo mismo que ante un acto fallido, ¿quién habla ahí? ¿No? Entonces Lacan dice, en la página 78, eh, el otro está más allá de la realidad, ¿no? En la verdadera palabra, el otro con mayúsculas es aquello ante lo cual se hacen reconocer, pero solo pueden hacerse reconocer porque él, solo pueden hacerse reconocer por él porque él está de antemano reconocido, ¿no? O sea que en la neurosis está ese vínculo de reconocimiento con el otro, y aunque el sujeto no sepa de esos significantes que lo marcan, de ese tú eres, tiene una relación de inscripción a eso, ¿sí? En la psicosis no. Entonces, y ahí pueden entender mejor esa cuestión de que en vez de retornar en la cadena simbólica, retorna en lo real. Lo forcluido, ¿no? Lacan, les leo lo último y terminamos porque es la hora. Cuando en la cuestión preliminar, ¿no? Cuando habla de marrana, dice,
así es como el discurso en la página, bueno, al principio, yo no tengo ahora la paginación que ustedes tienen, pero es el punto 1, no el punto, sí, el punto 2, donde está el de Marrana. Entonces dice, así es como el discurso acabó por realizar su intención de rechazo en la alucinación. En el lugar donde el objeto indecible es rechazado en lo real, ¿no? Lo indecible es rechazado en lo real, piensen en esa lógica freudiana, digamos, eso que no se puede absorber, se expulsa, es rechazado en lo real, se deja oír una palabra por el hecho de que, ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, no ha podido seguir la intención del sujeto sin desprenderse de ella por medio del guión de la réplica, ¿no? Entonces dice, eso que fue forcluido, ¿sí? Que no, y en ese punto no es azaroso, los significantes que están en juego, eso que no pudo ser absorbido por lo simbólico, que está forcluido, lo que es rechazado, retorna en lo real. No sé si ahí Natalia, creo que era Natalia la que había preguntado, ahí se puede ubicar esto que Sí, vos decías. clarísimo. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Gracias. Entonces, la cuestión es que nosotros podemos saber que eso funciona así, lo cual no necesariamente nos da la terapéutica, porque no se trata de que el sujeto reconozca eso que rechazó, porque no hay posibilidad de que lo reconozca. Claro, no hay un hilo que seguir, digamos. No, pero sí se pueden ir haciendo tejidos en lo imaginario, en lo simbólico y lo real, para intentar tratar eso. Y lo último que quería decir es, la cuestión, eso, no sé si lo entendieron, si hay una duda después me lo pueden mandar, eso como Lacan dice que el sujeto que percibe no está unificado, ¿no? Y por qué efectivamente no hace falta, no es tan importante saber si la voz la escuchó afuera o adentro, ¿no? Porque vieron que ahí en ese escrito, no sé si lo leyeron en la clase, pudieron ubicar eso, que Lacan ubica 3 puntos, ¿no? Que la cadena, digamos, que la palabra se ubica en 3 puntos, ¿no? Una, que la voz es el soporte de la palabra, ¿no? Que el significante tiene un soporte que es la voz, ¿no? Segundo, que la cadena significante necesita una temporalidad, una diacronía. Yo necesito decir bueno, estoy escribiendo mal, significante, necesito ir ubicando un significante al lado del otro para poder ir articulando el significado, ¿sí? Y por último, lo que se llama la atribución subjetiva. Entonces, que en el acto, digamos, de la palabra, en la cuestión del significante, tenemos esas 3 características, que está la voz como el soporte de la palabra, ¿sí? Eso también está en esas páginas de la cuestión preliminar. Bueno, no lo voy a, no sé si lo voy a encontrar. Bueno, que está la voz y el significante, que está la voz como estructura, como soporte de la palabra, la temporalidad o la diacronía y la atribución subjetiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en el dicho siempre hay algún elemento que indica quién habla, ¿sí? Eso es los indicativos, no sé si en semiología vieron esos, los shifter, ¿no? O sea, que son los elementos del enunciado que permite ubicar la enunciación, que siempre es un problema, porque generalmente son yo, aquí, ahora, ¿no? Entonces, pero digamos, eso puede faltar en el enunciado, ¿sí? Bien, entonces, en esas 3 cuestiones, vamos a ver que no hay una unificación, incluso yo puedo hablar sin escucharme, ¿sí? O vieron que cuando alguien si quieren cantar una canción y quieren significar la canción que están cantando, muchas veces se encuentran cantándola y dejaron de prestar atención, ¿no? Entonces, está la voz ahí funcionando, pero no se están escuchando. Entonces, que efectivamente, sí. No, cuando uno tiene un fallido que no se da cuenta y otra persona te dice, che, dijiste tal cosa. No, yo no dije tal cosa. Y Por ahí ejemplo. uno no se presta, como que está más desde otro lugar, digamos. Sí, por eso digo, que el significante y la voz se juntan, pero que podrían desprenderse. Entonces, bueno, la vez que viene, si hay alguna pregunta, lo retomo, pero que efectivamente que no es un sujeto unificado que percibe el objeto,
sino que el sujeto es efecto de esa percepción. Bueno, en esa cuestión también está la cuestión de la alucinación, ¿no? Y que también se verifica. Que no es porque si no suponemos que hay un sujeto unificado que está bien o está errado y percibe bien o percibe mal. No, es que la respuesta del sujeto es lo que, digamos, es la respuesta a lo que constituye si es una alucinación o no. Bueno, después la vez que viene lo vemos más prolijo si quieren. No sé si hay alguna pregunta más y ya estamos tarde. Profe, ¿cuál dijo que era la tercera, perdón? Lo que Lacan llama la atribución subjetiva, Ok. que es atribuirle a quién habla. ¿Qué es lo que pasa con este vengo del fiambrero? ¿Quién habla ahí? ¿Quién dice eso? Tampoco es que ella dice yo vengo del fiambrero. Ahí la atribución subjetiva es oscilante y Marrana viene a ponerle punto. Acá preguntaban en el chat, no termino de entender por qué Marrana le pone fin a la significación oscilante. Porque no le da lugar a dudar más, le dice cerda, porque además tiene esa función de injuria. No sé si, a ver, no sé quién lo preguntó, a ver si lo puede preguntar un poquito más. Yo lo pregunté. No lo he terminado de entender. No, porque No. muchas veces ese vengo del fiambrero, porque lo que hay que pescar ahí es la posición que tiene el sujeto frente a eso, ¿no? Porque uno puede decir vengo del fiambrero en relación con qué, ¿no? ¿De dónde viene esa frase y a dónde va? ¿No? En ella aparece esa frase como algo que ella dijo y no iba a parar, ¿cuál era la significación? Lo que queda oscilante es la significación. ¿Sí? O esto que decía que habla por alusión, habla alusivamente de eso, de esas marcas que serían sus marcas de reconocimiento que no están reconocidas. Habla alusivamente de lo que le pasa a ella. ¿Sí? Entonces, esa oscilación, perdón, de vengo del fiambrero que dice al pasar, ¿no? Porque además ya no se puede saber qué fue primero, si escuchó el cerda y ella dijo vengo del fiambrero, o vengo del fiambrero, o le dijo incluso vengo del fiambrero, pasó por al lado y ella le dijo vengo del fiambrero. ¿Pero qué quiso decir eso? Y entonces, como eso queda ahí indeterminado, lo que responde en lo real, ¿no? Eso que podría haber sido un discurso que ya podría haberse apropiado si no fue una psicosis, lo que aparece es la injuria, cerda. Esto Ay, no, se cortó, no escuché. no, que recién cuando te escuchaba, esto es lo mismo que le pasa a Schweber cuando escucha con las frases cortadas, que las tiene que necesita llenarlas, que necesita completarlas. Sí, no tiene esa forma de injuria. Ahí no sé si las frases no tienen, no sé si son, sí, son de un trastorno del lenguaje, más allá de si es alucinatorio o no. Sí. Pero digo, yo lo linkeé porque es esto, es algo que no arma significación, como queda ahí abierto. No, queda abierto. Ok. Pero ahí el cerda, digamos, porque se entiende que venir del fiambrero no quiere decir que yo sea una cerda. Yo puedo venir del fiambrero porque fui a comprar fiambre, por ejemplo. También puede ser interpretado como nací en el fiambre, soy de la fiambrería, también, ¿no? Pero digo, es tan ambigua esa frase que el sujeto no puede, porque además lo que me interesa que ubiquen es esto. ¿Vieron como dice en la promesa de Suárez? Miren, dice, los de la tele me hablan, me mandan mensajes confusos de lo que tengo que hacer o no y me hacen mal. Son ideas que me vienen como impulsos. Se le explica que explique estas ideas. Ideas que vienen como impulsos, dice. No son cosas que yo pienso, es decir, es difícil de explicar. No son exactamente ideas, es raro. Es como si mi cuerpo se moviera solo. Ese vengo del fiambrero no es una frase que ella profiera en su discurso conscientemente, apropiándose de esa frase, queriendo decir algo. Eso habla, como dice Lacan. Eso dice algo y ella no sabe qué hacer con eso. Ahí tenemos un trastorno del lenguaje, un significante suelto también.
¿Se Claro, sigue no eso? le No sé, puse- Gisela, qué era lo que vos preguntabas. Y eso lo entendí, lo que no entendí es por qué Marrana viene a ponerle un tope a eso, un fin o algo del estilo que Porque le da un creo. sentido cerrado, Ok, ¿se entiende? Porque es esa frase que no se del sabe bien fiambrero qué porque es, soy una cerda, digamos, así. en ella tiene esa cosa, que es una significación cerrada. Ahí también tienen que no dialectiza. Tienen la otra cara de lo que no dialectiza, que pone un punto y listo. No puede ponerlo en cuestión. En ese sentido, le pone una significación plena. Cerda, le dice. Claro, de certeza. De certeza, cerda. ok, Claro, pues si Entonces, no perfecto. hubiera, si no Ahí va hubiera mejor. dicho, vengo del fiambrero y lo dije porque estoy disimulando. Quise disimular, quise decir cualquier cosa y dije eso, pero no. sí, por ejemplo. Entonces, tanto Vengo del Fiambrero como Marrana son retorno a lo real, son dos fenómenos elementales. Los dos dan cuenta de esta estructura del discurso en la psicosis. Ahí va, perfecto. ¿Sí? Pasa que no se Y entiende qué viene primero, qué viene después, entonces eso me confundía. Pero los dos claro, son no, es que fenómenos no se elementales. entiende, y muchas veces en los pacientes no se entiende tampoco. Profe, entonces esto que leíamos antes del delirio litigante, creo que era, ¿no? El litigador, digamos, ¿no hace constantemente cadena? Porque piensa Bueno, esto, es que ahí ya es un delirio, por eso a mí me parece que hay que diferenciar el delirio como fenómeno elemental del delirio que ya encadena, que intenta encadenar esos significantes sueltos. A mí me parece que hay que hacer esa distinción. ¿y en qué hay que diferenciarlo? No, porque está el delirio como ese significante suelto, Sí. ¿no? De ser la promesa de Suárez, o sea, o la televisión me habla, que el sujeto queda, ¿qué quiere decir eso? No sé qué me quieren decir. Ah, cuando eso ya se empieza a encadenar a otros significantes, y entonces puede ir a, por ejemplo, no sé, a ir a, este no va, pero digo, si Jesús le va, este dice, bueno, tiene esa solución asintótica de algún día Jesús me va a decir cuándo, digamos, ¿no? Cuándo va a ser mi momento. Pero otro, por ejemplo, en el delirio litigante, digamos, en el de reivindicación, bueno, todo ese tratamiento de donde se empiezan a encontrar los nexos causales y esto tiene que ver con esto y eso, bueno, ya es un tratamiento donde se parece más a eso que Freud habla, a mi entender, digo, porque creo que hay un video de Patricio Álvarez que por momentos todo delirio es un significante 2, digamos, que viene a tratar digamos, de anudar. A mí me parece que hay delirios con la estructura de significante suelto, que el sujeto queda inerme, perplejo, digamos, sin poder responder, a delirios más estructurados, ¿no? Donde, bueno, donde entonces puede armar todo un mundo alrededor de eso, incluso puede armarse una causa en la vida alrededor de eso. Se puede armar un ser, un lugar social, ¿no? Eh, sí. No por eso quedaría el lado neurótico, no, para nada. No, para nada. Porque está lo que ustedes van a trabajar como metáfora delirante, por ejemplo. Cuando Schroeder puede lograr, digamos, no es lo mismo ser la mujer de Dios, no digamos, ese punto donde él está, digamos, enfrentado a ese goce, ¿no? A cuando ese goce se pone al servicio de ser la mujer de Dios para crear una nueva raza. Bueno, la metáfora delirante del caso de la promesa de Suárez. Bueno, puede ser. La metáfora delirante lo que hace es enganchar un significante con otro. Entonces ahí ya tenemos los significantes enlazados, pero bajo la forma delirante. En Schreber son esos dos, si ven en el texto de Freud, si quieren la vez que viene lo vemos, son esos dos significantes que Freud encuentra, que comparten el término alma, Seelen creo que es, ¿no? Entonces, ya es, la metáfora delirante ya es un encadenamiento. ¿Sí?
Y muchas por eso veces se tenemos diferencia. ciertos delirios que están más como ese fenómeno, como ese S1, un S1 puro sin encadenar. Cadena rota, significante en lo real, pueden escribirlo también como un S1 suelto. Claro, yo lo pensé como más allá de la formación del inconsciente, lo que puede ser un sueño en esta relación de contenido latente y contenido manifiesto. Es como si solamente estuviera contenido manifiesto sin una interpretación posterior, sin elaboración secundaria, vamos a decir. Sí. Sin otro Más significante. allá, digamos. Sin otro significante que efectivamente le dé una, que además en la formación del inconsciente, el encadenamiento significante lo que da es una verdad, que como toda verdad es construida, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué quiere decir que alguien haya sido la luz de los ojos de la madre, por ejemplo? ¿Qué quiere decir que hay que hacer eso, que hay que hacer eso en el mundo? ¿Que serás un gran hombre o un gran criminal? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se es un gran hombre? ¿No? Entonces, entonces, cada vez que aparece eso, lo que aparece es esa división subjetiva, ¿no? O sea que efectivamente eso no nombra, pero te da un sentido a la vida, digamos, podríamos decir. A ver, sí, no quiero complicar más porque todavía no tenemos el campo de la neurosis, pero cuando ustedes tienen un síntoma histérico o cuando tienen un síntoma obsesivo, ese síntoma habla del sujeto, habla de su historia, habla de sus marcas, habla de sus traumas. El síntoma psicótico habla, sí, pero no hay quien hable ahí. En la neurosis eso habla y entonces podemos hacer, como la neurosis tiene ese problema de equiparar ese discurso con mamá y papá o con el tío, con el tutor encargado, se lo adjudicamos a la pobre persona que le tocó en suerte encarnar esa función. Entonces andamos peleando toda la vida porque si me hubieras dado tal cosa, a mis hermanas sí, a mí no, bueno, digamos, ¿no? Pero una vez que todo eso se limpia, efectivamente habla. Y cuando el otro, por ejemplo, la intervención analítica, dice algo, le responde y entonces ese síntoma vuelve a hablar. En cambio, en la psicosis, como vimos alguna vez, habla como una muñeca articulada. Vamos a la plaza, sé mi amiga, tomemos el té. Ese es el gran fracaso de las muñecas que hablan, que no hablan, digamos, que solo repiten frases. Ahora ya inventaron ¿vieron? Ya hay una, digo, lo último que digo, una robot androide para atender a la gente con COVID. La hicieron tan inteligente que hasta hace contención verbal. ¿No? Entonces, no sé, si alguien debe reconocer algunas palabras, tengo miedo, seguramente dirá, no tengas miedo porque estamos contigo, no sé cómo lo tratará. Pero no, en cambio, cuando la interpretación analítica tiene algún valor es porque toca esa palabra y entonces lo que se ubica es el sujeto de ese inconsciente. Y yo me entero de algo que no sabía, aunque lo sabía. Entonces viene alguien y dice, le pregunté a mi tía y me contó que cuando yo era chiquita pasó tal cosa. Caramba, qué coincidencia, ¿no? O sea, que eso estaba inscrito en algún lado. O alguien que sueña todo el tiempo, o efectivamente, no sé, lo que estudian los dibujos. ¿Por qué los dibujos sirven? Porque es una manera de representar simbólicamente algo. Y entonces, no sé, está probado que dibujar el nudos, no sé, un nudo queda raro, ¿no? Mi dibujo. Pero no sé. O las raíces, es que una tiene lo suficientes, ¿no? Tiene la suficiente enraizamiento en los pies sobre la tierra, pero si dibujas mucho nudo, por ejemplo, tuviste un trauma en la infancia. Entonces te dicen, ¿tuviste un trauma en la infancia? Sí. ¿Quién no? Pero bueno, no sé. Entonces, sí, tuve uno, me pasó esto y lo otro, digamos, ¿no? Por eso, digo, esto que dice Lacan, el otro está reconocido y me reconoce. Estoy en una relación de palabra al otro. Es la Acá novela en la neurótica. psicosis es el significante, podemos decir el significante sin esa palabra, digamos. Perdón, Marcela, ibas a decir algo.
No, digo que es la novela neurótica, digamos, una cosa La novela así. neurótica. Eso que Lacan dice que la psicosis no tiene historia, uno encuentra eso, se encuentra, lo van a pescar, porque si hay cadenas de determinación, pero no hay historia. No hay psicosis infantil, hay psicosis infantil, ¿sí? O sea, hay psicosis en la infancia, pero la neurosis adulta, como dice Freud, tiene una neurosis infantil. En la psicosis adulta no verificamos que esté la psicosis infantil, porque no está esa historia. No quiere decir que el sujeto psicótico no hable de sus padres, por ejemplo, en el Ah, caso claro, claro, ¿no? ni de sus padres, Está ni de la- su historia, ni de su pasado. Sí, efectivamente. Y que no tenga versiones edípicas, ¿no? Yo me acuerdo de un paciente donde efectivamente su madre era todo, y decía, no, yo porque tengo un Edipo enorme. Mi mamá es el objeto de amor y nunca podré entrar otra mujer en mi vida. Te daba toda la versión del Edipo. Pero en el Edipo no tenía nada. No había ningún Edipo ahí. Era simbiosis, como dice Margaret Mahler. No había terceridad posible. Bien, es tardísimo y esto no se termina más. Nos quedan 2 semanas antes del parcial. No vimos melancolía y queda lo de los nudos. El Hacemos la miércoles semana que viene. ¿eh? Claro, nos encontramos, ¿no, profe? Hacemos la semana que viene y después vemos qué hacemos con la otra. Gracias, profe. No, bueno. Pero les digo, vayan poniéndose, digamos, vayan armando las preguntas que surjan, así traten de leer, bueno, de escuchar el audio y de leer Duelo y Melancolía y lo que aporta Lacan como la melancolía, como la psicosis, ¿sí? El cuadro de la melancolía como un cuadro psicótico, ¿sí? Bien. Bueno, gracias yo por acompañar. No, gracias, no, re linda la No. clase, me trajo un Gracias, montón de profe. dudas. Buenas noches. Gracias. Bueno, Nos me alegro. vemos. Ya se van a ir